Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, las redes sociales, lo que Dios está haciendo ahora es de llegar a cada hogar a través de este medio de comunicación más efectivo que puede llegar a todo el mundo. Agradecer a Dios porque permite que podamos llegar a sus hogares. En este día, ya siendo el tercer día de la semana, queremos seguir compartiendo con ustedes. Ahí donde están, antes de poder comenzar este estudio, quisiéramos invitarles a que puedan doblar sus rodillas. De lo contrario, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y así Él pueda guiarnos en este importante estudio que vamos a tener el día de hoy. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Nos dirigimos a usted, Señor, porque sabemos que es el Todopoderoso. Sabemos que usted puede hacer las grandes cosas en la tierra a través de su palabra. Su Hijo Jesucristo ha muerto por nosotros para salvarnos del pecado y entendemos que tenemos la confianza en Él y también en esa gran promesa que seremos salvos si creemos en todo lo que Él ha dicho y en todo lo que a Él se refiere. Tenemos un ser que es pecaminoso, que puede transgredir la ley de Dios, pero también sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para salvarnos, para pagar esa deuda que ha sido imposible para el hombre. En esta mañana, Señor, acompáñenos, vamos a comenzar este estudio y quisiéramos que usted pueda, Señor, ungir nuestros labios. Quisiéramos que usted pueda hablar a través de nosotros. Perdone nuestras faltas y acompáñenos en el día de hoy y todo lo que hagamos y digamos sea de acuerdo a su bendita voluntad. Le pedimos estos favores porque confiamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy, llevar la cruz. Sí, hablar de ese madero es hablar también del triunfo de nuestro Señor Jesucristo en ese madero. Quizás para el catolicismo romano la cruz significa personalmente o únicamente ese madero significa mucho. Para nosotros ese madero en Cristo Jesús o con Cristo Jesús es la relevancia de un triunfo sobre el pecado. Entonces, vamos a comenzar este estudio para el día de hoy leyendo la primera pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser identificados como seguidores de Cristo? Es la primera pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser identificados como seguidores de Cristo? Vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Hay una relevancia en esta época para ser identificados como los seguidores de Cristo, es lo que dice Marcos 8, el verso 34. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una importante declaración por parte del apóstol a lo que dijo el Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Hermanos queridos, negarse a sí mismo, negarse lo que podríamos tener, es lo que presentaríamos como respuesta a ese llamado del Señor. En este mundo, casi la mayoría de seres humanos no quieren negarse. No quieren pasar hambre, no quieren pasar frío, no quieren pasar vergüenza porque pensamos que para salvarnos nosotros debemos ser buenos y debemos tener bendición que sobreabunde en todo lo que corresponde a ese caminar. Pero la Sagrada Escritura nos dice, si queremos ir en pos del Maestro, si queremos ser hijos de Dios, deberíamos negarnos a nosotros mismos. Yo sé que ustedes se hacen la pregunta, ¿y cómo debemos negarnos? Posiblemente negarnos
en lo que a nosotros más nos gusta. Es el deleite, la comodidad, el mundo que hoy en día atrae a muchos y los hace perder. Ese deleite que nosotros queremos tener en nuestras vidas, que nada nos falte, que no pasemos hambre, que no pasemos frío, que no pasemos vergüenza. Eso es lo que el mundo hoy en día no quisiera pasar. Pero cuando sucede esto, nos quejamos y le preguntamos al Señor, ¿por qué nos pasa eso a nosotros? Cuando al pasar todas estas cosas, estas circunstancias en la vida, puede ser una gran bendición, porque nos prepararía para depender del único ser, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, estamos hablando de llevar la cruz. Y el apóstol dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que dijo el Maestro. El apóstol lo repite en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 10 y el verso 21 del mismo libro, existe también la siguiente declaración. Vamos a leer el mismo libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer el verso 21. Dice la palabra, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Una vez más, el encuentro con un joven rico, con un hombre que tenía propiedades y no tenía necesidad. El mismo Señor mira su corazón y le dice, si tú quieres venir en pos de mí, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El hombre, ustedes saben la historia, se ofendió o tuvo tristeza por las riquezas que él poseía. Escuchen algo, queridos hermanos. El Señor no quiere que nosotros nos deshacemos o nos botemos a la basura todo lo que en algún momento se ha construido gracias a su bendición. En ningún momento al joven rico le dijo literalmente que dejara todo y se hiciera pobre, cuando sería lo necesario de ser como él hizo, dejando el cielo. Pero él trataba de decirle que sea más compasivo con su prójimo, que comparta sus bienes con su prójimo. Entonces, en respuesta, el joven rico lo único que hizo es de ir y no regresar más, de abandonar esa fe que de repente se estaba ya iniciando en él. Nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Entonces Jesús, mirándonos, nos dice también a nosotros que debemos nosotros hacer una cosa, vender todo lo que tenemos y dar a los pobres y tendremos tesoro en el cielo y debemos seguir a Jesús tomando la cruz. ¿Seremos capaces de hacer eso? Nosotros podemos poseer muchas propiedades, riqueza en el mundo, pero aún cuando estemos ligados a esta tierra no vamos a poder deshacernos de ello. Lo amaremos cada día más y a medida que avanza seremos como la mujer de Lot, que cuando estemos saliendo nos daremos cuenta que quedan propiedades, cosas en la ciudad, regresaremos o daremos la vuelta. Y lo más terrible, que el enemigo nos atrapará para poder regresar y no desligarnos de lo terrenal. El Señor Jesús quiere enseñarnos algo en esta mañana. Desligarnos de lo terrenal es posiblemente tristeza, pero tampoco es imposible porque todo lo que vemos acá no es eterno. Y por causa de las cosas terrenales, el mundo se está perdiendo. Queridos hermanos, en esta mañana quiero animar a la iglesia, quiero animar a los hermanos que pertenecen al Ministerio Soldados de Jesús, que nuestra mira esté en nuestro Señor Jesucristo. La riqueza más grande, el tesoro más valioso que se ha dado en nuestros tiempos de poder tenerlo. Aquel que busca la riqueza en el mundo, el mismo Señor Jesús dijo, no es digno de ser mi hijo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dijo Juan. Si nosotros amamos al mundo más que a Cristo,
y nos negamos de tomar su cruz y seguirle, va a ser un peligro para nosotros. Tarde o temprano nos perderemos como Judas y con muchos de aquellos que un día amaron el dinero o las cosas terrenales. Dice, queridos hermanos, el testimonio que se encuentra en La Vida Santificada, página 79. Los cristianos deben ser puros de corazón y correctos en modales. En ningún caso deben conformarse con una profesión vacía. ¿Saben lo que dirán los hermanos adventistas al leer este testimonio? Que deberíamos buscar la profesión correcta y buscar las universidades, los colegios más caros para poder nosotros ser profesionales. Porque hoy en día los únicos profesionales que pueden brillar en este mundo son aquellos que han estudiado en las universidades egipcias. Miren, qué terrible. No es que tenga algo contra las universidades egipcias o mundanas. Lo que hay es un celo por la palabra de Dios, queridos hermanos, que no se tome en cuenta a esa gran bendición que nos puede también dar educación a nosotros y que se toma más privilegio y se le da más énfasis a esa educación mundana, que creen que simplemente por ser educados por los hombres ya eres un profesional. Pero también en esta área, el cristianismo también se puede educar. También podemos llegar a ser profesionales en el campo, pero ahí en el campo de la verdad, en el campo donde se puede coger una herramienta, donde se puede coger las cosas de la tierra y poder hacer algo de un trabajo. Se puede sacar gran provecho también en educación. También podemos ser profesionales en ese área. Queridos hermanos, dice, los cristianos deben ser puros de corazón y correctos en modales. En ningún caso deben conformarse con una profesión vacía. Ser cristiano es ser semejante a Cristo. Esa es la profesión más grande que puede obtener el mundo. Ser semejante a Cristo. A cada uno el Señor dará su paga cuando Él venga por segunda vez. ¿Estaremos dispuestos a pasar la vergüenza, la prueba en esta época para ser gran profesional en Cristo? Creo que muchos de los seres humanos, cuando se les presenta este caso, el camino angosto, nadie quiere tomarlo porque el camino ancho te da la gran oportunidad de ser un hombre, una mujer en el mundo. No quisiera saber que el cristianismo decae por una simple razón: ser popular en la tierra, como los jóvenes hoy en día. Tienen una ansia de querer ser profesionales, pero lamentablemente ser profesionales es como ser ignorantes porque aún no saben respetar ni saludar a su prójimo porque el mundo no te enseña el respeto y valor al ser humano. Te enseña el valor a las cosas, el valor a tu profesión, pero no el respeto a los seres humanos. Entonces, ¿de qué profesión hablamos? Llevar la cruz, pasar la vergüenza, pasar tristeza, pasar hambre y frío, es lo que corresponde a una gran preparación para ser un verdadero hijo de Dios. Hice la pregunta, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer para ser identificados como seguidores de Cristo? Vamos a la respuesta. Debemos ser puros de corazón y correctos en modales. Debemos ser puros de corazón y correctos en modales. Vamos a una siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos considerar esta cruz en contraste con la forma en que el mundano común considera la cruz? Una buena pregunta. Primera de Corintios 1, 18 y 24. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios 1, 18 y 24. Dice las Sagradas Escrituras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Imagínense, queridos hermanos, que para el mundo en esta época hablar de esa cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo es locura. El mundo se burla del gran Maestro que llevó esa cruz y murió por nuestros pecados. Hay gran escarnio en ese sentido espiritual y podemos ver a los seres humanos cómo toman la palabra y se burlan de aquel Redentor que murió por nosotros. Pero si tomamos en cuenta, aquella cruz lleva el triunfo con nuestro Señor Jesucristo. Esa ciencia que nos dará a entender el gran sacrificio del Maestro por nosotros que murió para salvarnos de nuestros pecados. En el mismo capítulo del libro de Primera de Corintios y el verso 24 dice lo siguiente: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabemos que nosotros, los cristianos, no adoramos a un madero, adoramos a Cristo a través de esa cruz. Esa cruz sin Cristo no tiene sentido, simplemente es maldición para aquellos que se pierden por causa de su pecado. Pero con Cristo ya cambia, ya tiene diferencia. Hablar de esa ciencia en la cruz es hablar de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. La muerte que nosotros teníamos que llevar, el Señor Jesucristo lo pagó. Dice también el libro de Gálatas 6:14. Vamos a buscar el libro de Gálatas 6:14 para poder nosotros también meditar en ello y dar a conocer el gran amor de nuestro Redentor. Él ha muerto para salvarnos y darnos esperanza de una resurrección. Dice el verso 14, hermanos: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entiende y dice: lejos esté gloriarme de mí, mas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo me glorío. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decirles, queridos hermanos, si nosotros tomamos una cruz y hablamos de la cruz, pues no tiene sentido. Si nosotros tomamos esa cruz con Cristo Jesús y podemos nosotros discernir de lo que sucedió en esa cruz cuando Cristo Jesús, un 14 de Abib a las 3 de la tarde, está muriendo por nosotros. Increíblemente entendemos que hay poder en la ciencia de la cruz, únicamente porque aquel Hijo de Dios está muriendo por nosotros, los pecadores. Lejos esté de mí gloriarme, sino más en la cruz de Cristo me glorío. El triunfo está ahí. Para caminar sobre el pecado es conocer lo que sucedió ahí. Testimonio, volumen 2, página 213, dice: las escenas del Calvario exigen la emoción más profunda sobre este tema. Serás perdonado si manifiestas entusiasmo. Noten lo que dice la expresión de la palabra en el testimonio. Las escenas del Calvario exigen la emoción más profunda sobre este tema. Serás perdonado si manifiestas entusiasmo. Que Cristo, tan excelente, tan inocente, sufra una muerte tan dolorosa, cargado el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones nunca podrán comprender plenamente. Es así. Cuando no meditamos en lo que sucedió ahí, no podrán entender. Simplemente diremos gloria a Dios en el sentido del pensamiento humano. No podemos comprender la longitud. Hermanos queridos, no podemos comprender la longitud, la anchura, la altura y la profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las incomparables profundidades del amor de un Salvador debe llenar la mente, tocar y derretir el alma, refinar, elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. Pueden notar ustedes lo que debería ser la ciencia allá en la cruz.
Sí, lo que debe ser en nosotros, cómo meditar, hermanos, cuando el gran Maestro está muriendo por estos pecadores. ¿Qué debe hacer en nosotros? Llenar la mente, tocar, derretir el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el ser. Cuando entendemos el sistema dado en la cruz, nuestra vida puede cambiar. Puede haber justificación por la fe. Comentario bíblico, volumen 5, página 1128, dice: les digo a los seguidores de Cristo, miren al Calvario y sonrojen de vergüenza ante de sus ideas engreídas. ¿Es que acaso tú puedes salvarte por sí solo? La pena, la culpa que puedes tener hoy en día, la tristeza que puedes estar pasando, ¿puede alcanzar lo que el Maestro hizo en la cruz? Absolutamente que no. Lo más grande que pudo hacer el Maestro es morir en esa cruz. Ser clavado por esos hombres pecadores, ser humillado, insultado, eso es lo que allá se ve como el triunfo está en ello. Dice, toda esta humillación de la majestad del cielo fue para el hombre culpable y condenado. Nosotros no merecíamos, queridos hermanos. Él fue cada vez más bajo de su humillación hasta que no hubo profundidades más bajas que él pudiera alcanzar para levantar al hombre de su contaminación moral. ¿Se dan cuenta? No tenemos el agrado de decir gracias, Señor, porque si tú no hubiese muerto, nosotros estuviéramos muriendo cada momento que nace en un ser humano en esta tierra. Dice, queridos hermanos, el testimonio que él alcanzó todo. Todo esto fue para ustedes que luchan por la supremacía, que luchan por la alabanza humana, por la exaltación humana. Ustedes que tienen miedo de no recibir, ustedes que tienen miedo de no recibir toda esa diferencia, ese respeto de las mentes humanas que creen que les corresponde. ¿Es esto semejante a Cristo? El mundo hoy en día dice, me he sacrificado. La pregunta es, literalmente, ¿en qué se han sacrificado? ¿Lo llaman sacrificio a hacer algo que no tiene sentido en el ser? Cuando un joven dice, 5 años me he sacrificado para ser gran profesional. Cuando una mujer dice, me he sacrificado para que tú tengas el bienestar. ¿En qué se han sacrificado? Han muerto en la cruz como el Maestro, han pasado vergüenza, han pasado hambre, han pasado frío como Él lo pasó. Es un decir, pero nada de eso tiene una relevancia a lo que puede haber hecho el Maestro. No debería utilizarse de la palabra me he sacrificado, porque nadie en este mundo ha tenido el sacrificio como lo ha tenido el Maestro, siendo avergonzado y clavado en una cruz. Dice, hermanos queridos, Hechos de los Apóstoles, página 210, también es nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, nuestro privilegio de entregarnos totalmente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que fluye del Calvario brillando en nuestro rostro, podremos salir a revelar, dice, esta luz a los que están en tinieblas. Es nuestro privilegio gloriarnos. Pero gloriarnos en aquel que murió es nuestro privilegio. No gloriarnos en nuestros triunfos por la capacidad que tenemos, sino gloriarnos en nuestro Maestro que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Hechos de los Apóstoles, página 245. Para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Ojo, cuando habla de la cruz no habla únicamente del madero. Está hablando de la cruz en Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz. Porque hay ciencia y hay gran estudio. Sabía por experiencia personal que cuando un pecador contempla una vez el amor del Padre, como se ve en los sacrificios de su Hijo, en el sacrificio de su Hijo, y cede a la influencia divina, se produce un cambio de corazón. Y ahora, en adelante, Cristo es todo y en todos. Hermanos, el apóstol Pablo entiende cuál es el objeto de interés. Dice que por experiencia sabía de lo que él debería hacer, cómo debería adorar, a dónde tenía que ir. Dice
que en todo esto hay un cambio de corazón. Un día estábamos perdidos en el mundo. Cristo nos encontró, nos hizo mirar allá esa cruz. Por eso San Juan capítulo 3, verso 14 y 15 dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el libro de San Juan capítulo 12, verso 32 dice que cuando Él sea levantado atraerá a muchos. Ahí en esa cruz hay ciencia. Pero hay ciencia únicamente con el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no tiene sentido. No podemos gloriarnos en un madero cuando no llevamos a Cristo al madero y lo ponemos como el cuadro perfecto, muriendo por nosotros. Llevar la cruz es el título para el día de hoy. Una meditación en esta mañana donde debe hacernos reflexionar. Nosotros no pasamos como Él. El gran sacrificio que Él ha hecho, lo ha hecho por un mundo entero. Dice la pregunta: ¿cómo deberíamos considerar esta cruz en contraste con la forma en que el mundo común considera la cruz? No debemos considerar como los católicos romanos lo consideran. Debemos gloriarnos en la muerte de cruz de nuestro Señor Jesús. La respuesta: debemos gloriarnos en la muerte de cruz de nuestro Señor Jesús. En esta mañana que el Señor pueda ayudarnos, bendecirnos con su palabra, que podamos testificar de que somos hijos de Dios, que nos ha sacado del abismo y nos ha llevado a tierra firme. Un abrazo a la distancia, meditemos en lo que hemos estudiado, que el Señor nos bendiga. Un abrazo, nos encontramos el día de mañana, si es la voluntad de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.